todos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Hoje nós recebemos aqui o professor Jesus Cosamalón, que é professor da Pontifícia Universidade Católica do Peru. Com imensa alegria que o recebemos aqui. O professor Jesus, como eu dizia então, além de professor da PUC, ele é especialista em história, sobretudo da cidade de Lima, colonial e republicana, mas também tem um interesse bastante importante em temas como a história da América colonial e republicana, a história da mestiçagem, a história das classes sociais, e todas essas temáticas, claro, interligadas, interconectadas. Ele é autor de uma série de artigos, de uma série de livros, de uma série de capítulos de livros, mas eu destacaria para vocês aqui pelo menos alguns desses títulos mais importantes. Em 99, ele publicou Índios Detrás de la Muralha. Em 2016, ele publicou esse livro cuja capa está projetada aqui atrás de mim, O Jogo das Aparências. Em 2013, ele publicou um livro intitulado Sociedade Peruana de Obstetrícia e Ginecologia, e é autor de uma série de livros. Eu chamo a atenção de vocês de um livro que ele publicou em 2015, junto com a professora Arrelucea, que vai falar hoje à tarde aqui para nós, que se intitula A Presença Afrodescendente no Peru nos séculos XVI ao século XX, que foi um estudo encomendado pelo governo peruano, exatamente para tratar dessa, que é uma problemática hoje também no Peru, não só no Brasil, no Peru também bastante candente. Eu, então, passo a palavra para o professor Jesus, agradecendo mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa de pós-graduação. Obrigado, professor. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Alberto, a Marlon. Creo que es una oportunidad muy importante para nosotros, los profesores de la Católica, intercambiar experiencias con una universidad que tiene un programa de posgrado con mucha reputación, con mucha calidad, y presentar algunos temas que quizá puedan servir también para un diálogo entre dos escuelas historiográficas, entre dos realidades que, a pesar de ser vecinos, a pesar de tener contacto fronterizo, tenemos poco conocimiento mutuo, ¿no? Se conoce relativamente poco de la historiografía brasileña en el Perú, y sospecho que ocurre lo mismo en sentido inverso, ¿no? Que se conoce poco de la historiografía peruana en el Brasil. Lo que voy a presentar hoy es, en parte, el argumento que está planteado y proyectado en un libro que debe salir en las siguientes semanas, que está basado en una investigación que fue mi tesis doctoral ya hace bastantes años, y que, bueno, ha demorado un poco en salir, pero que finalmente en algunas semanas debe estar ya en libro, que va a salir publicado tanto en Lima como en la Ciudad de México, ¿no? Y trataré de plantearlo como una problemática que quizá, espero, pueda servir también para pensar lo que ocurre en otras realidades de América Latina, en las que las situaciones son más o menos similares, ¿no? Donde el problema, donde la situación que se genera puede tener aspectos comparativos. En toda América Latina, incluyendo también el Brasil, como se sabe, se va imponiendo paulatinamente el liberalismo político, ¿no? No fue fácil al principio porque hubo muchas resistencias y contradicciones, pero a lo largo del siglo XIX, mal que bien, con idas y con retrocesos, se fue imponiendo un pensamiento liberal, ¿no? Cuya característica importante, no era la única, pero una de las más notables, era la disolución del sistema de castas. Estoy dejando de lado por un rato el tema de la esclavitud, que fue un debate muy grande en todos los países republicanos. Se eliminaron las diferencias ante la ley de la población libre y se mantuvieron más bien el principio de igualdad ante la ley, ¿no? Junto con eso, la construcción de una ciudadanía que en todos los casos nunca fue una ciudadanía totalmente igualitaria, que estuvo sometida a filtros, ¿no? Por educación, por clase, por género, obviamente, que en el 19 y 20 fue quizás lo más común. Sin embargo, esa igualdad ante la ley que está planteada en, si no todas, casi todas las constituciones de América Latina, en los diferentes países que adoptaron el liberalismo, paulatinamente, no significó la creación de una sociedad igualitaria, en realidad, ni
que estuviera ausente la discriminación racial o el racismo en ellas, ¿no? Por el contrario, como creo que todos los que conocemos, no solamente la América Latina contemporánea, donde eso es claramente visible, sino también los que hemos visto en parte de la historia de América Latina, sabemos que durante el siglo XIX el racismo y la discriminación, especialmente contra grupos de origen afrodescendiente o indígena, no solamente disminuyó con respecto a lo que ocurría previamente en el mundo colonial, sino en algunos casos se incrementó, ¿no? Y voy a mencionar algo un poco para que quede en el contexto, ¿no? En el mundo colonial, al menos hispano, las distinciones con respecto a las personas se basaban más en argumentos legales que específicamente color de la piel. Por ejemplo, un indígena en el mundo hispano es considerado de esa manera indígena no tanto porque tenga un color de piel indígena, sin definir de qué se trata ese color, sino básicamente por los derechos y deberes que adquiría en una legislación que estaba basada en su propio origen. Por ejemplo, si nacía en una comunidad campesina y se declaraba indígena, tenía obligaciones tales como pagar el tributo, en algunos casos ir a los trabajos forzados que había, como la mita, por ejemplo, y otros procesos más, pero al mismo tiempo tenía el beneficio de estar protegido por una legislación que específicamente los regulaba, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, esa legislación impedía que sea juzgado por la Inquisición en caso de problemas religiosos, ¿no? Su origen no dependía del color de la piel, dependía de una definición básicamente legal, ¿no? En el mundo republicano, a comparación del anterior, las distinciones ya no se basan en la legalidad, ya nadie es indio porque tenga derechos o deberes diferenciados necesariamente, al contrario, se impuso una igualdad ante la ley, ya no había diferencias entre lo que significaba ser indígena o no indígena en cuanto a derechos ciudadanos, en teoría, al menos mayoritariamente. Sin embargo, las diferencias no se eliminaron, esta vez se reconstruyeron mucho más específicamente basados en el color de la piel. O sea, ahora sí, ser indio ya no era una cuestión únicamente legal, era fundamentalmente una situación, una diferencia que se organizaba a partir de la percepción, y eso quiero enfatizarlo, a partir de cómo se ve el color de la piel. Porque si hay algo que los historiadores, al menos creo yo, del mundo hispano, no vamos a saber nunca, es realmente qué color de piel tenían las personas en el pasado, ¿no? Lo que sí podemos saber es cómo fueron vistas por otros, cómo las percibieron, o por último, cómo se autodefinieron, ¿no? Cómo se nombraron a sí mismas, pero el color de la piel en específico es algo que se nos escapa en la historia. Lo que los documentos nos señalan no son colores de piel necesariamente, son definiciones sociales de cómo se percibe a alguien, ¿no? Y cómo se autodefinen. En ese marco de cómo se reconstruyen las desigualdades y cómo se reconstruye el papel del color de piel en el mundo republicano es que esta investigación se desarrolló, tratando de ver cómo es que se rearman, cómo es que se vuelven a relacionar factores tales como la etnicidad. Y quiero hacer notar otra cosa también, que por lo menos en el mundo de la historiografía peruana es muy poco frecuente o inexistente, honestamente, es que percibimos la etnicidad como una categoría que básicamente se aplica sobre la población indígena o, a lo sumo, la población de origen afrodescendiente, ¿no? Uno habla de etnicidad y piensa en población indígena de los diversos lugares de América o poblaciones de origen africano. Sin embargo, en el mundo colonial hispano, y obviamente en el caso peruano, la etnicidad, creo yo, también se aplica sobre la llamada población blanca. O sea, también existe una manera de construirse como blanco en el mundo colonial. No es la etnicidad, y ahí creo que hay una especie de, digamos, origen quizá hasta eurocéntrico a la palabra, en el sentido de pensar que etnicidad es solo para africanos e indígenas. En cambio, en el mundo colonial, ser considerado hispano o español en la época colonial y después postcolonial blanco es también una construcción. No depende únicamente del color de la piel ni tampoco del origen real de las personas, o sea, si vienen o no de Europa, sino también cómo viven, cómo lucen, cómo hablan, qué consumen, cómo se relacionan con los demás. Por lo tanto,
en términos funcionales, se les puede imaginar como también la construcción de una etnicidad americana, ¿no? Eso es más o menos lo que está acá, ¿no? El resumen de lo que estaba planteando, ¿no? La discusión más grande, la problemática mayor, es cómo comprender a Lima y al Perú, pero creo que por extensión a muchas ciudades y sociedades de origen colonial hispano, cómo lograron o cómo se logró construir una sociedad en la cual se impuso el liberalismo, que en principio, como he señalado, es un pensamiento político que sostiene la igualdad ante la ley, pero que al mismo tiempo se construye con una sociedad que va haciéndose cada vez más racista, esta vez sí, en términos de color de piel, en sociedades donde el mestizaje, o sea, la mezcla entre diversos grupos fue profunda y amplia. En un instante lo voy a mostrar específicamente para el caso peruano, pero creo que es una realidad que se puede encontrar en muchas ciudades de América Latina, la mezcla constante de grupos diversos. Las tres más importantes que uno puede encontrar en toda América son indígenas, europeos y africanos. Sin embargo, durante el siglo XIX, como es conocido, también llegan otros grupos inmigrantes, ¿no? De origen asiático, otros grupos de origen europeo, etc., ¿no? Entonces, en esa sociedad donde la mezcla es algo constante y a diferencia de otras realidades, entre el color más oscuro de piel y el color más blanco de piel hay una enormidad de tonalidades que son imposibles de clasificar, aunque durante el mundo colonial se emplearon términos para clasificarlas, o incluso lo tenemos reflejado en pinturas, ¿no? Los famosos cuadros de casta, ¿no? Donde se intenta reflejar qué o quién es y cómo es un mulato, un sambo, etc., ¿no? Pero ese juego, que es más ideológico que algo que tenga una cierta objetividad, es muy ideológico, ese tipo de descripción choca frontalmente con la realidad que es, en fin, como es conocido, inclasificable en el fondo, ¿no? Entonces, resulta en apariencia paradójico, un poco contradictorio, cómo puede haber racismo en sociedades donde la mezcla es casi la norma, ¿no? Donde los grupos se han han entrado en contacto históricamente durante décadas o siglos, ¿no? Parecería contradictorio que en sociedades donde la mezcla es lo general, se desarrolle racismo en poblaciones que casi no se pueden diferenciar, salvo los extremos, ¿no? Pero en las partes centrales, digamos, hay mucha mezcla, ¿no? Entonces, lo que esta conferencia quiere plantear es que la construcción del racismo en una sociedad liberal y mestiza no es algo anómalo, no es algo contradictorio, es más bien algo que se articula como un mecanismo que da sentido al liberalismo. Dicho de otro modo, que el liberalismo, para consolidarse, tenía que consolidar a sí mismo la discriminación racial y la movilidad social y el mestizaje. O sea, son procesos que están construidos, articulados. Lo digo así porque, al menos en la historiografía peruana, creo que de algún modo en una tendencia, digamos, de la historiografía de América Latina, tenemos la tendencia a pensar de que el racismo y la discriminación, sobre todo cuando se escribe desde el punto de vista europeo, son como productos falsos, ¿no? Anómalos de nuestro liberalismo, ¿no? Es como un liberalismo falseado, ¿no? Un liberalismo, digamos, que no logró ser tal porque mantuvo estas diferencias de color de piel, étnicas y discriminación racial. Entonces, un liberalismo, digamos, mal hecho, ¿no? Yo lo que quiero plantear es que el liberalismo en América Latina no es que estuviera mal hecho, no es que fuera un liberalismo falso, sino que se consolidó a partir del racismo y la discriminación. Es un producto del liberalismo americano y que utilizó elementos de la ciencia europea, por ejemplo, como más adelante el darwinismo social, y otros elementos producto del pensamiento europeo, y que no es un producto anómalo, es el liberalismo que se dio en condiciones coloniales o postcoloniales, ¿no? Donde el racismo fue totalmente funcional a la construcción del liberalismo.
Eso lo voy a plantear con 5 puntos que pueden ver ahí, que tratan de mostrar en general de qué forma las diferencias de clase, expresadas como educación, tipos de oficios, riqueza, etcétera, se articulan de una forma muy clara con respecto a jerarquías étnicas, de forma tal que la sociedad organizó, y después voy a explicar o intentar explicar por qué, de forma en la que uno puede ver que en la pirámide social, en la parte más alta de la pirámide social, la presencia de blancos es absolutamente mayoritaria y que tienen o ejercen los oficios con mayor ingreso, tienen la mayor cantidad de educación, y al lado contrario, en la base de la pirámide social, está la base, en realidad es la población china, pero que en el siglo XIX y en la fuente que utilizo todavía no es tan numerosa. Ese sería el fondo ya absoluto de la pirámide social, pero un poquito por encima de ello, que es lo que voy a mostrar acá más, es la población de origen afrodescendiente. Y dentro de ella, porque tampoco es una población homogénea, en la que todos los afrodescendientes tienen exactamente la misma condición, obviamente una cosa es ser en el mundo limeño, el 19, negro, o incluso sambo, y otra cosa es ser mulato, pardo, etc., ¿no? En esa estructura social, ser negro o sambo coincide con las condiciones más bajas de ingreso y con la educación más baja, ¿no? Pero no es que, eso lo voy a mostrar también aquí, no es que los negros no tuvieran necesariamente acceso a leer, sino es un poco al revés, que si alguien es analfabeto y además tiene un oficio muy bajo, vive en una vivienda muy pobre, en una zona pobre de la ciudad, hay una tendencia claramente a ser percibido como negro. O sea, no es que el negro tiene menos acceso a, sino es un poco al revés. El tener menos educación, menos oficio, menos condiciones de calidad de vida, hace que alguien se ennegrezca, si cabe el término. O sea, sea percibido como negro, ¿no? Mientras al contrario, si alguien tiene educación, vive en una vivienda cómoda, tiene hijos que saben leer y escribir, y quizá un argumento muy del siglo XIX también, o de la colonia tardía, y si incluso la mujer no trabaja, ese es el ideal de pareja en el XIX, que la mujer esté en el hogar y sea mantenida, alimentada, sostenida por el marido. En esa condición es muy probable que una persona pueda ser percibida como blanca, ¿no? Ese es un poco el título que había escogido, para el libro, que es el juego de las apariencias, ¿no? De cómo las personas pueden manipular los elementos del estatus para lograr una percepción de su color de piel más elevada, ¿no? Más adecuada a sus intereses, ¿no? Entonces la gente en la sociedad aprendió a manipular hasta donde pudo algunos elementos, ¿no? Para movilizarse. En primer lugar, el tema de la población de Lima, ¿no? Desde el siglo XVI, a diferencia de otras ciudades coloniales, Lima se fundó sobre un asentamiento menor dentro del mundo andino, ¿no? Porque como de repente conocen, la capital del estado inca cuando llegan los españoles es el Cusco, ¿no? Sin embargo, la capital del futuro virreinato del Perú se funda sobre la costa, ¿no? Pegada a la costa, en un asentamiento menor, aunque no es que estuviera deshabitada. Las zonas más habitadas de la costa peruana más bien corresponden al norte, donde no se fundó sino una ciudad llamada Trujillo, que sigue siendo importante hasta el día de hoy, pero la capital se fundó sobre el centro, ¿no? Las razones en estos momentos no las puedo ampliar, pero están desde algunas muy conocidas, como tratar de controlar el acceso al territorio que se estaba conquistando, controlando el puerto, ¿no? Para facilidad de comunicaciones, en fin. La segunda característica es que el despoblamiento de la población indígena en el mundo colonial
se produjo fundamentalmente en las costas, como ocurrió en toda América, ¿no? En las zonas más bajas, ¿no? En las que la combinación entre humedad, calor, presencia española más amplia, etcétera, produjeron una gran cantidad de muertes, producto de epidemias y otros problemas. Obviamente también hay que señalar temas como la violencia, la explotación, etcétera, ¿no? Que contribuyeron en conjunto a la disminución de la población indígena. En la costa peruana, la población indígena prehispánica disminuye probablemente a menos 95% en el lapso de un siglo. O sea que un siglo después sobreviven aproximadamente solo 5% de los indígenas que estaban al tiempo de la conquista, ¿no? El número de indígenas. Eso hizo de que en la costa del Perú, como en otras partes de América, la mano de obra indígena sea suplantada por mano de obra de origen esclavo, ¿no? Como ocurrió en toda América hispana, donde la población esclava vino a reemplazar a la población indígena que disminuía constantemente. Eso explica también, al menos en el caso peruano, el por qué en las zonas de altura la población africana fue bastante menor, porque en las zonas de altura la población indígena sobrevivió bastante mejor a la catástrofe demográfica. Bueno, tampoco es que sea tan grande la diferencia, digamos que se redujo solamente en 60 o 70%, o sea que sobrevivió más o menos del 30 al 40%, ¿no? Igual es una catástrofe demográfica, pero comparado con lo que ocurre en las costas fue menor. Eso también permitió que la mano de obra indígena en las zonas de altura sea la más importante, y la población esclava no tuvo un rol. Existe población indígena en altura, pero no tuvo un rol tan importante como el que tuvo en la costa, ¿no? Así que en la costa del Perú, con la presencia africana y la población mestiza, indígena y española, se produjo muy rápidamente una sociedad mezclada, ¿no? Quizá valga la pena señalar algo que creo que es importante y que diferencia bastante la colonización española de otro tipo de colonización, sobre todo la anglosajona, ¿no? Comparada con la anglosajona, ¿no? En el mundo hispano e ibérico en general, la Iglesia tuvo una importancia fundamental y claro, se le ve como un mecanismo también de explotación, dominación, ideológico, pero también hay que rescatar otra cosa. La Iglesia, muy rápidamente en el mundo hispano por lo menos, reconoció sin ningún problema a la población esclava africana como seres humanos, por eso se les podía bautizar, además era obligatorio bautizarlos, ni siquiera es una cuestión optativa, se les bautiza. Cuando los esclavos quieren casarse, se casan por la Iglesia, y cuando mueren son enterrados con sacramentos católicos, ¿no? Eso ha permitido la existencia de registros parroquiales, ¿no? Donde están los esclavos, sus hijos, etc., ¿no? Y eso también significó que la Iglesia Católica protegía el derecho de los esclavos, varios derechos, como por ejemplo a un tratamiento que podríamos llamar, entre muy comillas, así muy relativamente justo, ¿no? Dentro de lo que significa la justicia del trato de personas en el XVI, ¿no? Recuerden que en el siglo XVI, XVII, XVIII y hasta bien entrado el siglo XX, o quizás hasta hoy, los padres y madres castigaban duramente a sus hijos, los azotaban, los golpeaban. Así que castigar a un esclavo en el contexto de una sociedad donde el castigo físico es totalmente frecuente no es un asunto tan extraño como el que podría parecer hoy, ¿no? Es parte del tipo de tratamiento que se le da al subordinado, ¿no? También se castiga físicamente a los trabajadores en las haciendas, en los obrajes, en los talleres, ¿no? Así que dentro de ese contexto no es que esté defendiendo, por supuesto, el castigo a los esclavos, pero para entenderlo no hay que desligarlo de esta estructura mayor, donde la violencia es algo muy frecuente, ¿no? La Iglesia, sin embargo, protegía el derecho de los esclavos a un tratamiento justo dentro de ese esquema, ¿no? Eso produjo una sociedad muy mezclada porque nunca se prohibió el matrimonio de esclavos ni de negros libres con nadie. De hecho, uno de los libros más importantes que se han escrito en los últimos siglos, en las últimas décadas en el Perú, es un libro de un abogado, Fernando de Trasegnís, que tiene como título el siguiente: Ciriaco de Urtecho, litigante por amor, ¿no? Es un español que inicia un juicio
contra un propietario de esclavos que era dueño de la esclava que se había casado con él. Así que él hace un juicio con el amo para obligarlo al amo a venderle a la esclava que en realidad era su esposa, ¿no? Y el amo no quería venderle a la esclava, no le quería vender a su esposa, en términos así puramente legales. Y él inicia un juicio en el tribunal eclesiástico, en el tribunal de la iglesia en el norte, para que se haga uso del derecho de la posibilidad de él comprar a su esposa. Ese tipo de situaciones no se da, obviamente, en otros sistemas coloniales, donde el derecho no protegía la unión de los esclavos. Eso permitía que el esclavo o el negro libre se pudiera casar hasta cierto punto libremente. Digo hasta cierto punto porque hay cuestiones sociales que están detrás, ¿no? Pero si el amo o la ama está de acuerdo con que su esclavo se case con alguien y da el permiso, no hay nada más que lo impida, ¿no? Claro, como el esclavo es visto como un menor de edad, el propietario da el permiso de matrimonio, ¿no? Que puede ser el filtro. Así que la iglesia, al permitir los matrimonios, además de otra cosa mucho más obvia, ¿no? La convivencia, ¿no? El sistema colonial tiene matrimonio, pero hay muchísimas parejas que se forman de consenso en convivencia y que son parejas que llamaremos mixtas, ¿no? Entre europeos, africanos, indígenas y los diversos hijos que tuvieron a lo largo del tiempo, ¿no? Eso produjo un sector popular de origen colonial, pero que se va enriqueciendo durante la etapa republicana con la llegada de asiáticos y otros europeos, en el que la característica es este mestizaje, digamos, ¿no? Como pueden ver en la primera cita que está en la parte superior, que viene de un viajero, bueno, en realidad era un médico alemán que vivió mucho tiempo en el Perú y en América, pero sobre todo en el Perú, y que él describe como, si uno mira un poco las calles de Lima, esto es 1870 más o menos, un poco antes de la Guerra del Pacífico, que en el Perú es como un hito, una especie de punto de quiebre, que es 1879, esto es un poco antes. Lo que pueden ver ahí es que él dice, bueno, si uno se pone a ver a la población que pasa por las calles, va a encontrar de todo, ¿no? Todos los colores de piel, todas las formas de cabello, ¿no? Pero todos con una característica, todos pobres. Pobres y ya para el 19, sucios, ¿no? Que es esta introducción de un factor muy importante a lo largo del 19, que es la idea de decencia asociada con lo europeo y también con la ciudadanía, por ejemplo, ¿no? La idea de ser ciudadano también exigía un cierto tipo de decencia, un cierto tipo de comportamiento cívico, ¿no? Este relato y el que está abajo también, como pueden ver, señala de que lo característico del mundo limeño del 19 es esta enormidad de mezclas de color de piel, ¿no? Incluso como él era europeo y de origen alemán, es crítico con respecto a quiénes son, dicho desde el punto de vista peruano, nuestros blancos, digamos, quiénes son nuestros blancos, ¿no? Y como pueden ver en la cita inferior, él menciona claramente de que hay mucha gente que se presenta como blanca, pero él como europeo dice no son blancos en realidad, ¿no? Se creen blancos, ¿no? Porque además se molestarían si es que uno les dice que no son blancos, ¿no? Porque ellos han construido una idea de blancos, pero él desde su punto de vista europeo, comparado con lo que él mismo es probablemente y con lo que él conoce de la propia Europa, no son blancos, ¿no? Por eso voy a citar lo que dice al final, ¿no? Gente que por su fortuna, por su influencia política o por talento, ocupan una prominente situación social y a quienes, por cortesía, nadie incluye entre los mestizos, aunque tengan más de indígena que de español, ¿no? O sea, esto creo que muestra claramente de que no es que sean en realidad blancos, porque eso no se puede definir quién es y quién no lo es, pero lo que sí está claro es que se sienten y se presentan como blancos en una sociedad muy mezclada, ¿no? Este gráfico muestra más o menos la población de Lima a lo largo de un poco más de un siglo, desde finales del 18, que es hasta el día de hoy el censo colonial más citado, más importante, hasta 1908, hasta el principio del siglo XX, ¿no?
Y pueden ver, leído desde arriba hacia abajo, que esa barra más oscura que aparece desde finales del 19 en adelante es la población asiática. En Lima llegan dos tipos de población asiática. Una, la inicial, es la población china, que llega desde mitad del siglo XIX hasta 1878, que es cuando el tráfico se cancela. Es un tráfico muy parecido al de la esclavitud, en realidad. En teoría era para atraer trabajadores libres por contrato, pero en la práctica llegaron a una sociedad esclavista o con prácticas esclavistas, ¿no? Así que el contrato, en el fondo, servía de poco. La forma en que fueron tratados los trabajadores chinos en las haciendas de azúcar y de algodón que estaban en la costa y en otros lugares del Perú fue básicamente un trato de sociedad esclavista. Lo cual, visto del presente, suena bastante lógico, ¿no? En el sentido de que no los podían tratar de otra manera, estaban acostumbrados a tratar a los trabajadores como trataban a los esclavos, ¿no? Pero visto del presente, obviamente, era un asunto bastante más complicado, controversial y de abuso, sin duda, ¿no? Hay una historiografía peruana dedicada a la inmigración china bastante importante, donde se ha mostrado todo esto, ¿no? Hacia 1900, en realidad desde 1899, llega población de origen japonés. Así que tenemos dos inmigrantes, claro, es muy conocido en el Perú, y seguramente todos han escuchado, que incluso hemos llegado a tener un presidente de origen japonés que actualmente está preso, ¿no? Por una serie de delitos comprobados entre corrupción y derechos humanos, ¿no? Entonces tenemos una población de origen japonés que llegó más bien, esta vez no bajo contrato, sí una pequeña porción, pero básicamente como trabajadores libres. Fueron bajo otra condición las que llegaron, ¿no? Pero que en Lima tuvieron una cierta importancia, ¿no? Después, como pueden notar también, me voy al otro extremo, la población clasificada como blanca, en realidad la mayor parte del tiempo no llegó a la mitad de la población de Lima. Lima, la capital del virreinato y después capital republicana, es una ciudad con una población de muchos colores de piel y de muchos orígenes, ¿no? Entre mestizos, gente de origen africano. La población esclava en Lima, en la época colonial, como es obvio, era bastante más numerosa, ¿no? Es la que corresponde a estas rayas verticales en la gráfica, ¿no? Va disminuyendo a lo largo del siglo XIX. Bueno, ahí sí tengo que hacer una comparación con otras sociedades esclavistas, porque la esclavitud en el Perú fue una fuerza de trabajo secundaria frente a la fuerza de trabajo indígena, ¿no? Fue de segundo orden, ¿no? Porque en las zonas más productivas del Perú republicano y colonial especialmente, que son las minas, es población indígena la que trabaja fundamentalmente, ¿no? Hay población africana en algunas labores tales como el control de la población indígena, lo que llamaríamos capataces y otras labores, pero no es la fuerza de trabajo más grande, ¿no? Pero también es importante señalar que hay una leyenda, un mito, digamos, en el Perú, de que no existe población negra en las zonas de altura, ¿no? Lo cual es falso. Sí hubo. No fue mayoritaria, pero sí hubo, ¿no? Así que pueden ver que Lima tenía población blanca, que en algún caso puede ser de origen europeo, porque también hay migración europea en el 19, atraída por la exportación de guano, que era uno de los productos que el Perú exportó en el 19, población asiática, población indígena, etc., ¿no? Por eso lo que indica un liberal del 19, ¿no? Juan Espinosa es un liberal uruguayo que vivió en el Perú un tiempo y que escribió un diccionario para el pueblo, donde es una suerte de manual político, ¿no? Donde define algunos principios del liberalismo en forma de diccionario, ¿no? Y lo publica justamente en el Perú, en 1855. Y él dice una cosa interesante, ¿no? Como es un liberal, es más, este era un liberal en serio, digamos, un liberal que sí creía en la igualdad ante la ley, en fin, y estaba a favor de esto, ¿no? Porque había diversos tipos de liberales, ¿no? Había liberales que estaban a favor de la esclavitud, por ejemplo, en el Perú, por el tema de la propiedad, ¿no? No en términos morales o humanos, sino en términos de que no se podía abolir la esclavitud porque se estaba rompiendo con el principio de propiedad, ¿no? Porque la propiedad es la clave fundamental del liberalismo del siglo XIX. Entonces había que encontrar primero una solución a cómo acabar con la paradoja de una persona propietaria de otra.
en el Perú se acaba cuando el Estado decide comprar a los esclavos. O sea, el Estado expropia a los esclavos, ¿no? Les compra los esclavos a los propietarios y así los liberales estaban tranquilos, digamos, porque se respetó el principio de propiedad, ¿no? El Estado se hizo cargo de la compra. Él escribe un año después de que se acaba la esclavitud, en 1855, porque la esclavitud se termina por abolir en el Perú en 1854, ¿no? En este principio que dije que es una manumisión por el Estado, ¿no? Bueno, él escribe un año después, ¿no? Y pueden ver lo que él señala, ¿no? De que en un mundo tan mezclado, es más, él la titula la Babel de castas, ¿no? O sea, la Babel de colores de piel, ¿no? La Babel de razas, digamos. La distinción no debe ser el color de piel, ¿no? Sino básicamente la moralidad, la inteligencia, etcétera, ¿no? Lo demás es absurdo. Creo que esa es la paradoja más importante que tiene que resolverse en el liberalismo del 19, ¿no? Cómo construir una sociedad ciudadana donde las diferencias son tan grandes entre individuos, no solamente en términos de clase, o sea, de riqueza, educación, etcétera, sino esas diferencias se han ido organizando en función de cómo se perciben los colores de piel. No solamente en función de elementos como educación, sino que algunos colores de piel significan más cosas que otras, ¿no? Lo que ven también, antes que pase de la lámina, sobre el extremo izquierdo de la imagen, es una pintura de Francisco Lazo, un pintor peruano del 19, que le llamó Las Tres Razas. Es un pintor que además también fue un político liberal, donde pueden ver a tres personas que reflejan un poco lúdicamente y sin tensiones, sin conflicto, a tres niños jugando a las cartas, ¿no? Y cada uno de ellos representa una de las razas, entre comillas, de la población limeña, ¿no? Una indígena que está hacia el fondo de la imagen, una mujer negra, también joven, y un joven que está jugando a las cartas con ellas dos, ¿no? El título con el cual se le conoce actualmente al cuadro es Las Tres Razas. Pero el primer título que le puso Lazo a la pintura se llamaba La Igualdad ante la Ley. Después borró ese título y le puso Las Tres Razas, ¿no? Que es como actualmente se le conoce el texto, ¿no? Y claro, intenta reflejar esta idea de una sociedad en la que es posible convivir, jugar las cartas sin tensiones, pero también hay otra cosa. Las dos mujeres que están presentes en esta imagen son en realidad sirvientas, ¿no? O sea, es una igualdad ante la ley, pero que mantiene las jerarquías de clase, ¿no? Entre sirvientes y patrones, ¿no? Que son estas contradicciones y paradojas que trajo el desarrollo del liberalismo en América Latina, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, lo que tanto el libro como lo que estoy planteando acá es esta serie de contradicciones, ¿no? O paradojas aparentes entre liberalismo y mestizaje, ¿no? Llegan casi 100.000 chinos en el Perú en un lapso de unos casi 30 años, en un país que tenía 1.200.000 habitantes. 100.000 chinos representan más o menos el 8% del total de la población, o sea que es una cantidad enorme de población china que llega, ¿no? Justamente por esa razón, con un mestizaje que se hace más profundo, más amplio, es cuando se empieza a desarrollar más fuertemente la relación entre color de piel, no blanco, por decirlo de algún modo, color de piel excluyente como no blanco, con factores de clase, ¿no? O sea, es el momento en el cual ser indígena, ser negro, ser mestizo, ser en el fondo no blanco, significaba ser pobre, ¿no? O pobre, o no educado, etc., ¿no? Por eso, vuelvo a señalar que en la época colonial esa relación no era tan fuerte, porque en el mundo colonial, al menos en el caso peruano, las élites indígenas eran élites adineradas y hasta educadas, porque en el caso peruano, por ejemplo, existió durante el tiempo colonial un colegio dedicado a los hijos de caciques o de curacas. Uno de los más famosos en el Perú, que es conocido fuera del virreinato peruano, es Túpac Amaru, ¿no? Porque Túpac Amaru fue un cacique colonial que fue educado por los jesuitas en un colegio, hablaba latín. Y hablar latín en la época colonial es casi como hablar inglés hoy, es una lengua con la cual la gente se comunica a nivel académico, ¿no? Los textos
académico está en el latín. Y él entendía latín, fue educado ahí. Así que él es un miembro de la élite colonial y es indígena. Habla quechua, y como él hay otros más que son indígenas. Hay élites coloniales indígenas. En la etapa republicana todo eso desaparece. Ya no hay indios de élite, no existen. Si alguien es de la élite, es blanco. O, como lo he señalado, intenta pasar como blanco. No me refiero a que sea blanco, que su color de piel sea en realidad blanco, sino que al menos intenta lucir como tal, ¿no? Eso ocurre en el 19. No es tanto una construcción colonial, ¿no? Es una construcción más bien republicana, ¿no? Es cuando además las diferencias se hacen naturales, ¿no? Con la llegada del racismo científico, sobre todo en el último tercio del siglo XIX, es cuando a los negros, a los indígenas y a otros grupos se les atribuyen conductas asociadas a su color de piel, ¿no? Así como hay estereotipos que suelen ser negativos, también con ese racismo llegaron estereotipos que a la larga pudieron ser funcionales. Estoy pensando básicamente en la población afrodescendiente, por ejemplo, a la cual se le atribuyó, así como a veces falta de inteligencia o ser incivilizado, también se les atribuyó alegría, ¿cierto? Músicas festivas, ¿no? Mientras a lo indígena se le atribuyó todo lo contrario, tristeza, melancolía, ¿no? Instalados en lo genético, como atributos que venían de la llamada raza en el 19. Eso es más bien republicano, o a lo sumo, en el caso peruano, tardío colonial, digamos, de finales del 18. No de todo el periodo colonial, pero se consolida sin duda durante el siglo XIX. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente: el liberalismo individualista crea una sociedad polarizada. En el mundo colonial, y eso es lo que me interesa mucho comparar, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo colonial y cómo cambia? En el mundo colonial, la sociedad no estaba, al menos en el caso limeño, tan polarizada entre negros, blancos e indios. Había muchos espacios intermedios, muchísimos. Era como una serie de escaleras, ¿no? En la que uno puede encontrar, ya en el 19 más bien lo contrario. Uno tiene el liberalismo por un lado, el mestizaje y el racismo, que son cosas que están en muchas ciudades de América Latina, ¿no? Son sociedades liberales con una gran cantidad de mestizaje y, sin embargo, como uno puede leer en todas las fuentes, con una gran cantidad de racismo, ¿no? Discriminación. Y digo racismo ahora sí porque se basa en la idea ya de la existencia de razas, ¿no? ¿Cuál es la relación? El liberalismo supone la movilidad social. El liberalismo se construyó sobre la idea de que las personas podían movilizarse gracias a la educación, la riqueza, la decencia, etc., ¿no? Eran sociedades que rompían con el antiguo régimen en la cual había, aunque no una absoluta rigidez, sociedades eran más rígidas. Uno nacía de un estamento y no se podía movilizar fácilmente hacia otro estamento, ¿no? Solo excepcionalmente, ¿no? Uno pasaba de un estamento al otro. Nacía en un mundo campesino y normalmente uno moría en un mundo campesino. En el liberalismo, o con el liberalismo, perdón, ese tipo de situaciones cambian, ¿no? Las personas pueden ascender socialmente. Quizá un ejemplo, aunque no es peruano, creo que es uno de los más interesantes, ¿no? Benito Juárez en México, ¿no? Que comienza siendo un indio, y además él, hasta que murió, fue considerado, él mismo se consideró indígena, ¿no? Sin embargo, llega a ser educado, se educa en Derecho, termina presidente de la Corte Suprema y después como uno de los presidentes más importantes de México, y además el que construye el liberalismo mexicano, ¿no? Y era indígena. Así que él pudo hacerlo gracias a que un religioso la adoptó como prácticamente su hijo, le dio educación, en fin, una serie de mecanismos que permitieron que le ascienda socialmente, ¿no? Pasando de ser un indígena de una comunidad a ser presidente de México, ¿no? Así como ese caso hay otros, en el Perú también hay varios, quizás no tanto indígenas, pero mestizos, por ejemplo, que terminaron de presidentes, ¿no? Las guerras, el ejército, les permitieron ascender socialmente, ¿no? Así que el liberalismo supone el ascenso social, la movilidad social, organizado en función de factores de clase, educación, también digamos de ciudadanía, ¿no? Defensa de la patria, etc., ¿no? En México, uno de los presidentes fue un ex guerrillero, ¿no? Vicente Guerrero, más conocido como el Negro Guerrero, ¿no? Porque en realidad era de origen afrodescendiente. No solamente fue presidente de México, más adelante
utilizan su nombre para nombrar uno de los estados de México, ¿no? Así que esa movilidad social es importante. Esa movilidad social se produjo también por medio del mestizaje, porque permitía los matrimonios entre diversos grupos, ¿no? Entre, digamos, entre comillas, blancos con mestizos, etc., ¿no? Así que todo eso permitía una interacción entre el liberalismo y el mestizaje. Sin embargo, el racismo se construyó paralelamente con el mestizaje. ¿Por qué? Porque el matrimonio no se produce de una forma aleatoria, casual, digamos. No se produce bajo reglas que, digamos, que sean muy libres. Se produce bajo una estrategia que es usual en muchas sociedades de origen americano, de origen colonial americano. Se produce bajo reglas raciales. O sea, se produce casándose en función del blanqueamiento, digamos, casándose con la pareja adecuada, ¿no? El mestizaje es producto del encuentro y del matrimonio, pero ese encuentro y matrimonio no funciona al margen de las reglas del racismo, al contrario, las ratifica. Al menos en el Perú, sé que algo existe acá también, porque bueno, también he leído algunas cositas, pero en el Perú es muy típica las frases de las señoras mayores, por ejemplo, que cuando presentan al novio o novia en la familia, dicen cosas tales como, qué bueno, va a mejorar la raza de la familia, ¿no? Porque es más blanco o más blanca la novia, ¿no? O cuando les presentan un bebé recién nacido, por halagar, por hacerle un cumplido a la familia o a los padres, dicen cosas como, qué bonito el niño, el bebé, nació blanquito, ¿no? Con esta idea de que blanquear a la familia es lo positivo, ¿no? Y el matrimonio, al menos en el Perú, ha funcionado con esas reglas, ¿no? Blanqueándose, ¿no? Así que el blanqueamiento, el mestizaje y el racismo en realidad consolidan el racismo, ¿no? Y consolidan el liberalismo, ¿no? Son mecanismos que están articulados, ¿no? No están separados, ¿no? Por eso pongo ahí que las reglas racializadas del matrimonio favorecen la movilidad social, ¿no? Por eso, un poco lo que estaba diciendo está resumido aquí, ¿no? Este es el juego de las apariencias, ¿no? Las personas tienen que mostrarse como blancas, ¿no? Y tienen que saber qué reglas existen en esa sociedad para presentarse como blancos, ¿no? Yo he escogido algunos elementos para mostrar cómo funciona. De todos estos elementos hay varios, ¿no? Pero he escogido algunos para, digamos, ofrecer alguna evidencia empírica de cómo funcionaba esto en el siglo XIX, ¿no? Y no solamente así tan conceptual o tan teórico, ¿no? Voy a avanzar para que se pueda notar esto. Por ejemplo, un caso es las denominaciones mismas. Yo trabajé en un censo, el censo de Lima de 1860. Ese censo de Lima, como pueden ver acá, bueno, es un muestrario, yo trabajé alrededor de 32.000 registros, ¿no? Que son un poco más de la mitad de la ciudad. Yo clasifiqué, para que se pueda entender, ahí a los blancos de diverso origen, europeos, españoles, etc., ¿no? Y utilicé el término actual de afroperuanos, que no se utilizaba obviamente ni en épocas coloniales ni en épocas republicanas. Pero fue una forma de agrupar los datos, ¿no? De poder reunirlos en una categoría un poco más grande. Pueden ver que en 1860 la cuarta parte de la población de Lima es de origen afrodescendiente, ¿no? Pero bueno, esto es lo que el censo refleja en términos de cómo fueron vistos. Digamos que tendría que decir, fueron vistos como afroperuanos la cuarta parte. Posiblemente dentro de los clasificados como blancos existan otro conjunto importante de afrodescendientes, ¿no? Que fueron más bien vistos ya o clasificados como blancos, ¿no? Una cosa interesante, como ya había trabajado, como Marlon citó, un libro previo para el siglo colonial del XVIII, donde encontré, por ejemplo, acá están las denominaciones con las cuales se desclasifica a los esclavos negros y a los libres en el siglo XVIII, en una parroquia de Lima. Es una muestra pequeña, pero bastante reveladora. Ahí pueden notar que cuando la población es registrada como esclava, la mayor parte de ella es clasificada como negra o zamba, ¿no? Que son las denominaciones con menos prestigio.
porque son las más negras además, son las que refieren a población que en teoría es de color de piel más oscuro, ¿no? Cuando en cambio los siguientes, mulato, chino, pardo, moreno, etc., en teoría son clasificaciones que aluden a color de piel más blanco o menos oscuro. Como pueden ver, cuando alguien es esclavo, la mayor parte de la población es registrada como samba o negra, ¿no? Esta columna de acá es la población de origen africano registrada como libre. Una cosa que es importante es entender que entre la esclavitud y la libertad hay un lazo de continuidad. O sea, los libres salen de la población esclava, no son dos grupos desconectados, ¿no? Son dos grupos continuos, ¿no? O sea, la columna de la población libre se alimenta de la población esclava. Son los esclavos que se van liberando los que alimentan la otra columna. No son dos grupos que no tengan conexión. No me refiero a que sean las mismas personas, obviamente, sino que es un continuo histórico, ¿no? La población libre sale, obviamente, de la población esclava. Lo cual significa que cuando la población esclava se libera, como pueden ver acá, dejan de ser registrados como negros o zambos. Aparecen mucho más categorías tales como mulato, chino, etc. Lo digo de otro modo: cuando un negro o zambo se libera, se convierte en mulato. Es percibido como mulato. No hay, creo yo, otra manera de entender los datos, porque es la única forma en la cual uno puede comprender cómo es que una población se moviliza. Lo cual significa que si alguien es llamado negro en el mundo colonial peruano, está hablando de esclavo, básicamente. Por eso, por ejemplo, y Maribel más tarde va a hablar de eso seguramente, en el mundo colonial peruano, cuando alguien le llama a otro en las calles de Lima colonial negro, se puede ofender en esa época incluso, porque negro es decirle como esclavo, y él va a decir: no soy negro, soy mulato y libre. Porque esas distinciones en un mundo donde están tan delicadas las jerarquías sociales son muy importantes, ¿no? Y eso se puede notar acá, ¿no? Como más bien la mayoría ya es mulato, chino, pardo, etc., ¿no? Y negro y zambo se reducen sensiblemente, ¿no? Esto es la época colonial, ¿no? O el final de la época colonial, para ser preciso. Sin embargo, post-abolición de la esclavitud, ya en la época republicana, como pueden ver acá, prácticamente han desaparecido las denominaciones intermedias. Ya después de la abolición, ya no hay diferencia entre ser esclavo y libre, obviamente, ya todos son negros, digamos, o afrodescendientes, para decirlo muy contemporáneamente, pero lo que queda es que no son esclavos, pero ahora son negros. La diferencia ya no es ser esclavo, ahora es negro. Por eso que, como pueden ver acá, casi el 91% de los registros de 1860 se concentran entre negros y zambos, ¿no? Que eran las denominaciones que en época colonial referían a esclavos, más bien. Lo cual, creo yo, muestra cómo se van haciendo mucho más rígidas las clasificaciones y mucho más racistas, digamos. Ya no como esclavos, sino como negros, ¿no? Y han desaparecido o están en tránsito de desaparecer, como pueden ver, denominaciones que en época colonial permitían a la gente moverse dentro de la jerarquía, como pardo, mulato, chino, etc., ¿no? Que ya son un poquito más del 10%, o sea, prácticamente están desapareciendo, ¿no? Por eso, lo que digo al final, ¿no? Era poco probable que un afrodescendiente ascienda socialmente si es que continúa siendo percibido de esa manera, ¿no? La única manera de ascender socialmente en el 19 es blanquearse, ¿no? O sea, dejar de ser percibido como negro, ¿no? El otro es los oficios y la educación. El censo trae una información muy rica que he aprovechado parcialmente, pero creo que en sus variables más importantes, tales como el nivel de educación, si sabe leer y escribir, fundamentalmente, ¿no? Entonces hice una especie de juego estadístico clasificando las actividades. Toda clasificación tiene algo de cuestionable, arbitrario, en fin. En el libro está un poco más profunda la explicación de cómo las he construido. Acá no lo quiero ampliar tanto. Pero lo que me interesaba era ver si escogemos profesiones que tienen, en teoría, un mayor nivel social, un mayor prestigio social, y ponemos también qué tanta población, digamos, de blancos hay, y sobre todo, si saben leer y escribir,
Pueden ver, por ejemplo, en este caso, que el porcentaje de población blanca que está en este extremo de acá, en cada profesión, va descendiendo casi de forma paulatina si nos acercamos a las actividades con menos prestigio. Por ejemplo, entre los profesionales registrados en 1860, la gran mayoría fueron clasificados como blancos, ¿no? Y acá pueden ver que estos grupos que tienen que ver con oficios menos físicos y en teoría bastante más respetados socialmente, el porcentaje de blancos va de casi el 90 al 96, digamos. Es mayoritariamente de lejos, ¿no? A contrapartida, todo lo que son sirvientes domésticos, artesanos que fabrican alimentos, que son los que venden en las calles alimentos cotidianos, ¿no? Que usualmente en muchas ciudades y también en Lima son gente no blanca, son mestizos, mulatos, negros, chinos en este caso, etcétera. O los trabajadores por jornal, que son los trabajadores agrícolas, también más pobres. Esos tres grupos cuentan con un porcentaje de blancos bastante minoritario, ¿no? Nuevamente, no es que la única opción que tenga un afrodescendiente es ser vendedor de alimentos en las calles o sirviente o sirvienta, sino que el ser sirviente te convierte en. O sea, alguien trabajando en una casa como sirviente va a ser visto como negro o como indígena, dependiendo del caso, porque en Lima, como hay mucha población indígena, como sirviente también, ¿no? No es que sea lo único que pueda hacer o que todos sean lavanderas, sino que, digamos así, mujer negra o mujer de piel oscura, mejor dicho, mujer de piel oscura, lavando en el río ropa, o sea, siendo lavandera, es vista como negra, ¿no? Si quiere dejar de ser vista como negra, tiene que dejar de lavar ropa, ¿no? Tiene que tener un marido que la mantenga en casa y probablemente pueda ser vista como mulata. O, si tiene suerte, incluso como otras categorías menos dañinas, digamos. Tiene que blanquearse, ¿no? Este, por ejemplo, muestra el porcentaje de alfabetización. ¿Quiénes son los que tienen más conocimiento de lectura, ¿no? En tres grupos, ¿no? ¿Quiénes tienen más del 90% de alfabetización? Entre 70 y 89 y menos de 70. Y pueden ver que a menor educación, de izquierda a derecha, ¿no? A menor educación, más mestizaje. A más educación, más blancos. O sea, no solamente habría que dejar de lavar en la calle ropa, sino también habría que saber leer y escribir. Difícilmente alguien es percibido como blanco si es analfabeto. Para ser percibido como blanco, una condición muy importante es saber leer y escribir, ¿no? Ojo que en el mundo republicano y también en el colonial, mucha población afrodescendiente sabía leer y escribir. No tenemos un cálculo de cuántos, pero es falso pensar de que todos sean analfabetos, ¿no? Muchos aprendían a leer y escribir por sus propios medios, de eso hay constancia. Otros incluso recibían de sus propios patrones, porque un esclavo que sabía leer y escribir tenía mejor valor en el mercado, así que no era únicamente una cosa que le convenía al esclavo en principio, también le convenía al amo, ¿no? Y se dedicaban a tareas tales como comprar con una lista de mercado, en fin, tareas que incluían algún tipo de conocimiento de la escritura, ¿no? Porque en el Perú mucha esclavitud, y quizá la más importante, fue doméstica. No fue tanto esclavitud de plantación o de haciendas, fue básicamente esclavitud doméstica, ¿no? El otro punto y el último es el tema del matrimonio, ¿no? Que es lo que estaba señalando, ¿no? Trabajé básicamente matrimonios dentro del censo y quiénes se casaban con quién. Como ya había trabajado cosas para la etapa colonial, tenía una idea de cómo era el capítulo previo, ¿no? Hay un indicador estadístico que se ha utilizado ampliamente en la demografía histórica, que es el indicador K, en fin, no quiero entrar en detalles, pero se construye de una forma bastante compleja. Pero el principio es el siguiente. El principio es el siguiente, que creo que es lo más importante. Si hay 100 chinos y una mujer china, sobran 99 hombres. Es obvio que esos 99 tienen que buscar pareja fuera de su grupo étnico porque no les queda otra. Por lo tanto,
no es que el chino sea endogámico en general, sino es que también depende de la proporción de novios y novias de cada grupo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con respecto a eso, porque hay que proporcionar cada grupo, ¿no? Para ver hasta qué punto la endogamia existe o no. Ese es más o menos el principio, ¿no? Estadístico. Bueno, aplicado para el siglo XIX y XVIII, pueden ver acá, que es lo que me interesaba en esta parte inferior, donde 1 sería la endogamia absoluta, o sea, nadie se casa fuera de su grupo étnico, y 0, la endogamia, digamos, la total exogamia, o sea, nadie se casa con alguien de su propio grupo, sino con quien sea. En realidad, en el caso peruano, o limeño mejor dicho, la endogamia se amplía en el XIX. Entonces, esto al principio me resultó bastante complicado de entender, porque estoy diciendo todo lo contrario, son sociedades muy mestizas, muy mezcladas, y sin embargo son más endogámicas. Es totalmente paradójico, si me hago entender, porque no resulta lógico, ¿no? Debería mostrarse una menor endogamia, pero sí tiene mucho sentido en mi argumento. No resulta muy lógico quizá en términos estadísticos, pero sí en términos históricos muy relevante. ¿Por qué? Porque no es necesariamente que se estén casando negros con negras, blancos con blancas, indios con indias. No es eso. Lo que está pasando es que si un hombre negro se casa con una mujer, la ennegrece, la convierte en negra a ella. O sea, el que va censando automáticamente piensa de que no es posible que un negro se case con una blanca o con una mestiza, con una mulata. Automáticamente la otra mujer es clasificada como negra. Acá no lo tengo, pero sí he trabajado los casos específicos de familias donde uno puede notar que si la familia es muy pobre y un negro pobre se casa con una blanca pobre, el hijo es clasificado como negro, no como mulato. Y al revés, cuando el negro tiene dinero, digamos, y vive bien, y la mujer es blanca y vive bien, el hijo es clasificado como blanco. Lo cual significa que no está pensando tanto el color de la piel, sino las condiciones alrededor que le han significado el color de la piel. Por eso acá figuran este nivel de endogamia un poco mayor, ¿no? Por eso digo, ¿cómo puede existir tanto mestizaje con una mayor endogamia, ¿no? Es que estamos confundiendo las fuentes, ¿no? Las fuentes no nos están mostrando lo que ocurre, sino cómo es percibido. Es percibida como una sociedad mucho más polarizada, sí, donde lo que existe son negros, indios y blancos, sin lugares intermedios, ¿no? Por eso aparentemente figura como una mayor endogamia, ¿no? De hecho, ya en el libro trabajo más en detalle con quienes se casan fuera de su grupo étnico, ¿no? Y ahí uno puede notar que incluso cuando se casan fuera de su grupo étnico hay una especie de graduación. No se casan, por ejemplo, cuando se casa un negro fuera de su grupo étnico, no se casa con indígenas, se casa con una mulata, digamos, fuera de su grupo, digamos, étnico de etiqueta, ¿no? Es una especie de endogamia oculta, digamos, una endogamia un poco diferente, ¿no? A eso le he llamado la alquimia matrimonial, ¿no? Jugando con esta idea del mundo medieval de los alquimistas, ¿no? Que seguramente es conocido, que eran esta suerte de pseudocientíficos o filósofos que pretendían encontrar la piedra filosofal que convertía todo aquello en oro, ¿no? Entonces pienso que el mestizaje es algo así como eso, y el matrimonio, ¿no? Es convertir algo en oro, ¿no? O sea, casarse con alguien para lograr un ascenso social, ¿no? Por eso digo ahí que hay una especie de atracción de la afiliación racial del otro, ¿no? Pero que eso depende de condiciones sociales, ¿no? Un color del novio o del esposo o de la pareja es absorbido por el otro. Si uno es blanco y dependiendo de la situación, la pareja se convierte en blanca, ¿no? Pero también, quizás el aporte que pretendo mostrar en el libro, es que no solamente hay blancamiento, hay también ennegrecimiento. Lo de blancamiento se ha escrito bastante aquí en otras partes de América Latina porque es bastante conocido, no es un aporte de mi trabajo para nada, ¿no? He visto menos la idea de que el blancamiento existe también porque está lo contrario, o sea, porque está la posibilidad de ennegrecerse, de que una familia se desplace hacia el fondo social, ¿no? Por eso digo ahí que en realidad la fuente no muestra la existencia real de razas, sino cómo son percibidas las personas. Por eso, bueno, para terminar, es quizá más apropiado hablar de fenotipo, ¿no? De cómo se describe un color de piel en la fuente, ¿no? Porque es más complejo pensarlo en términos de raza porque incluye muchas cosas, incluye
cómo luce la persona, las condiciones de vida, la educación, la familia, etc., ¿no? Lo que tenemos en las fuentes registradas son fenotipos, cómo fueron percibidos algunos colores de piel, y percepción, ¿no? Cómo fue interpretada de la mirada de alguien que registró. Cómo fue mirado tampoco es algo muy objetivo, porque depende de en qué piso vive, cómo vive, de quién es la familia, etc., ¿no? Como digo, hay factores como vivienda, educación, tipo de ocupación, condiciones familiares, etcétera, contribuyeron a que el color de piel tenga significado, ¿no? Pero lo que quería hacer, quizá ya para terminar, es que esto se consolida en el siglo XIX republicano peruano como discriminación racial, ¿no? Y que hemos atribuido usualmente este problema al mundo colonial. No es que el mundo colonial no tenga nada que ver, obviamente sí lo tiene, pero la consolidación de la discriminación racial como un mecanismo de exclusión presente en el mundo contemporáneo, porque es obviamente lo que me interesó siempre, explicar por qué existe hoy, ¿no? De dónde viene, ¿no? Proviene sin duda del tiempo republicano. Gracias.